Buenas noches con todos, señor Herminia. Buenas noches con todos los presentes que se han dado cita pues a esta charla, a esta capacitación. Quería comentarles algo, ahondar un poco en lo que ya la señora Herminia ha dicho. En el país, aquí en Ecuador, estamos próximos ya a que nos eleven el valor del combustible en las gasolinas que son de uso masivo, como la Extra y la Eco. Pues claro, eso indudablemente va a impactar mucho en la economía de todos nosotros, va a impactar mucho siempre. Bueno, siempre que se sube, así sea un centavo en la gasolina, pues es el combustible el que mueve toda la economía en el país. Y si eso se mueve, innegablemente se mueve toda la economía, haciendo que nuestro poder adquisitivo pues esté más débil. Pero como como dice la señora Eminia, pues esta valga la oportunidad para que en esta ocasión aprendamos y tengamos la oportunidad de acercarnos a un producto que nos va a hacer ahorrar dinero. Y a hoy más que nunca lo vamos a necesitar. Hoy más que nunca lo vamos a necesitar. Y pues afortunadamente los que ya usamos el catalizador de combustible sabemos que aunque la gasolina suba, el ahorro que vamos a tener va a ser el mismo, aunque, aunque suba lo que sea, en realidad los que utilizamos este producto no vamos a sentir, digamos, no vamos a sentir en el uso de combustible, al menos no vamos a sentir el impacto nosotros, porque todo lo que, todo lo que se incremente, nosotros lo vamos a compensar pues con el uso del producto. Entonces, les invito a todos los que están escuchándonos, viéndonos en este momento y a que a través de ustedes, a sus allegados, familiares, conocidos, le hagan llegar le hagan llegar esta noticia del producto que nos va a ayudar en la economía, indudablemente nos va a ayudar. Vamos a, vamos a sentir pues que el impacto negativo que va a causar este alza de combustible no nos afecte de manera significativa a nosotros. Bueno, después de esta pequeña introducción, pues vamos a la tarea. Bueno, vamos a hablar del catalizador de combustible, qué es, cómo funciona, en dónde trabaja, qué afecta, qué no afecta. Entonces, bueno, empecemos. Como todos ya sabemos y los que no sabemos, pues el catalizador de combustible viene, viene en este sobre hay 5 pastillas, que estas pastillas, dependiendo de la cantidad que nosotros vayamos a poner en el vehículo de combustible, es la cantidad de catalizador que vamos a poner en el tanque. Les explico esto. Por ejemplo, esta fundita de catalizador viene con 5 pastillas. El uso de este catalizador de combustible que viene en pastillas y como les comentaba, pues cada pastilla cataliza 20 galones. Dependiendo de la cantidad de combustible que nosotros vayamos a poner al vehículo, es la cantidad de catalizador que ponemos. Por ejemplo, si llenamos nuestro tanque con 10 galones, entonces debemos poner la mitad de la pastilla. Si tenemos digamos, la costumbre de poner 5 galones frecuentemente al vehículo, en los vehículos pequeños sucede eso, pues con 5 galones andamos más de una semana, que tal vez es mi caso. Yo con 5 galones en mi vehículo, que es un vehículo pequeño, el que uso para el diario, con 5 galones yo ando más de una semana. Entonces, para poner en 5 galones hay que dividir la pastilla de catalizador en 4 partes. Entonces, dependiendo de la cantidad de combustible, como les comento, es la cantidad del catalizador que vamos a poner. Luego que nosotros ponemos la cantidad de pastilla catalizadora en el ducto por donde ingresa la gasolina,
Luego, pues por acción de la gasolina que va a ingresar por el ducto, va a empujar a la pastilla hacia el tanque. En el tanque de combustible se va a diluir, la pastilla se va a diluir, se va a mezclar con la gasolina y, y, y esta gasolina catalizada va a ser empujada a través de la bomba de combustible, va a ser empujada hacia la riel de inyectores, a los inyectores y a través de los inyectores va a llegar a la cámara de combustión. La cámara de combustión es el espacio donde el catalizador va a hacer su magia, va a hacer su trabajo, va a hacer todo para lo que ha sido concebido este elemento. Bien, el motor está dividido en algunas partes, como el bloque, el cabezote, las válvulas, inyectores, cuerpos de aceleración, sensores, en todas estas partes está dividido el motor, bueno, algunas de estas partes, pero las partes principales que hemos señalado para este estudio son las que actúan directamente con el catalizador de combustible. Por ejemplo, aquí vemos un block con los cilindros expuestos, que es donde se produce la combustión, se quema el combustible y donde hace la magia el catalizador. Porque el catalizador lo que hace es que la quema casi en un 100%, casi en un 100% quema el combustible que ingresa a la cámara de combustión. Y si el combustible es quemado en esa cantidad, casi 100%, lo que vamos a ganar es que haya una mayor expansión de los gases quemados, por ende va a haber un mejor trabajo, va a haber un empuje más fuerte al cigüeñal y a través del cigüeñal vamos a ir a la caja de cambios y de la caja de cambios a través de la transmisión va a salir hacia los neumáticos y los neumáticos, por supuesto, harán su trabajo de desplazarse hasta donde queremos. Pero este desplazamiento con el catalizador de combustible va a ser más eficaz, porque si la gasolina se quema en su totalidad, obviamente que el vehículo va a tener mucha más potencia y si tiene más potencia vamos a requerir de menos combustible para desplazarnos desde un punto A hasta un punto B. Ahí es donde hacemos el ahorro, ahí es donde el catalizador de combustible hace su magia, hace su trabajo. Miren, en esta diapositiva se puede ver, este vehículo es un vehículo que no ha estado tratado con el catalizador de combustible, pero nos cae muy bien como material didáctico. Este vehículo, si ustedes pueden observar en los pistones, está lleno de hollín. Y técnicamente nosotros los técnicos, consideramos al hollín como el cáncer de los motores, porque el hollín no es más que carbón, moléculas de carbón que se formaron en las condiciones que se generan dentro de la cámara de combustión, y el carbón es es uno de los elementos más duros que hay en la naturaleza. Por ende, esas pequeñas partículas de carbón se van acumulando y se convierten en una lija fina cuando hay movimiento de elementos, por ejemplo, en este caso como los pistones que van moviendo al hollín y este hollín va raspando, va desgastando, como es este material es más duro pues que el aluminio y el acero por donde está desplazándose. Este hollín va desgastando los cilindros, haciéndolos más grandes y ocasionando que haya fugas de compresión. Estas fugas de compresión van hacia el cárter y desde el cárter, pues, esta fuga de compresión llega de nuevo al, al tapaválvulas y por el tapaválvulas, bueno, empieza a botar aceite a la admisión. Y ahí es cuando podemos darnos cuenta que es un motor que ya necesita reparación. Y todo esto gracias al perjudicial hollín. Una de las cosas que mejor hace el catalizador de combustible es que elimina el hollín de la combustión, lo elimina casi en un 100%. Y la combustión, al ser casi completa, no deja residuos, esos residuos ya no se convierten en carbón. Y si no se convierte en carbón, ya no vamos a tener este perjudicial elemento en nuestros motores.
Y si no tenemos este perjudicial elemento en los motores, lo que va a suceder es que los motores van a tener una vida útil mucho más larga porque no va a haber ese elemento que está desgastando. Ese material que está desgastando no va a haber, no va a existir, por ende los elementos del vehículo van a durar mucho más tiempo, haciendo que la vida útil de los motores se alargue, haciendo que los mantenimientos correctivos sean a mucho más largo plazo y que la vida útil del motor se alargue tanto que nos va a hacer ahorrar mucho dinero en los mantenimientos regulares, porque hay piezas en el motor que cuando se contaminan con hollín, pues son unas piezas que estamos cambiando muy frecuentemente. Las cambiamos con mucha frecuencia, haciendo que ese sea un chorro, digamos, de dinero que se nos ha escapado de nuestros bolsillos y afectando eso aún más nuestra economía. Entonces, algo importantísimo que hace el catalizador de combustible es que los elementos que ya no están, sujetos a la contaminación de hollín, pues estos elementos duren más, duren mucho más. Ahora, por favor, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ya. Este es un cabezote, y este es un cabezote que igual no ha sido tratado con nuestro catalizador de combustible, y como ustedes ven, todas las válvulas que estas están en la cámara de combustión, donde están las 4 válvulas, esa es la cámara de combustión, donde se produce la explosión por la acción de la bujía. La bujía enciende a la mezcla que está en la cámara de combustión y pues esta mezcla explota y los gases de expansión que resultado de la explosión pues son los que mueven al pistón hacia abajo haciendo el tiempo de trabajo. Si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, pues vemos que las válvulas están llenas de hollín. Este es uno de los elementos que por acción del hollín se las cambia frecuentemente. Y por acción del hollín estas válvulas suelen ser picadas, es una palabra que nosotros utilizamos en nuestro léxico, que le llamamos picaduras de hollín en los asientos de válvulas, haciendo que los sellos de válvula pues ya no sean efectivos y por ahí se escape la compresión. Entonces, uno de los daños más grandes que hace el hollín es dejar sin compresión al vehículo a través de fuga de compresión por las válvulas. Cuando sucede esto, necesariamente nosotros tenemos que desmontar la culata o el cabezote, incurriendo en un gasto muy considerable. Abrir un motor para reparar válvulas que están picadas se convierte en un gasto muy considerable. Luego que uno se reemplaza válvulas o se las asienta, si es que todavía el material de las válvulas está en buen estado y permite un asentado en la rectificadora de válvulas, pues después de hacer esto, volvemos a montar el cabezote con las válvulas o cambiadas o rectificadas. En cualquiera de los casos es un gasto muy considerable. Y todo esto por acción del hollín. Si nosotros eliminamos de la combustión el hollín, eliminamos este daño en las válvulas. Haremos que nuestras válvulas duren mucho más tiempo, mantengan al vehículo con la compresión que debe estar y haciendo que el reemplazo de estos elementos y el destapado de un motor sea a un plazo muy largo. Como les digo, haciéndonos ahorrar mucho dinero en esta reparación que no la deberíamos hacer. Bien, cambiémosle de diapositiva. A la siguiente, por favor. Bien, otro elemento que está directamente en contacto con el hollín son las bujías, ya que la bujía está directamente en la cámara de combustión. Este elemento suele desgastarse muy rápido por acción del hollín, y el hollín suele pegarse mucho en el percutor, en la aguja de la bujía, haciendo pues que la explosión sea de mala calidad, que la chispa sea de mala calidad, y si hay una chispa de mala calidad o la chispa se extingue,
En este momento, el vehículo fallaría, y cuando un vehículo falla por causa de una bujía, pues pierde la potencia. La inyección de combustible que se ha generado en ese cilindro que no funciona por acción de una bujía dañada, ese cilindro pues ya no acciona, ya no funciona, haciendo que gastemos innecesariamente gasolina, porque esa gasolina que no explotó es una gasolina que ya no fue aprovechada y que se está desperdiciando. Entonces, el buen estado de una bujía, pues nos asegura el buen estado de un motor, y el buen estado de un motor nos asegura una eficiencia en el combustible y en el manejo y en todo el aspecto del vehículo. Entonces, si es que en la combustión no tenemos hollín, eliminamos el hollín a través del uso de nuestro catalizador de combustible, hacemos que la vida útil de estos elementos, de las bujías, hacemos que la vida útil sea mucho más larga, evitando los recambios. Y cuando evitamos un recambio, pues nos ahorramos eso, nos ahorramos nuestro bolsillo. Se contenta mucho cuando no hay recambios de elementos, porque estos recambios suman. Ya que toca cambiar este, que toca cambiar el siguiente, pues todo suma y a la final hacemos una inversión, un gasto innecesario y considerable. Bien, estas son las válvulas, y como ustedes pueden ver que están totalmente llenas de hollín y eh, llenas de hollín, y este hollín, pues, como les decía, daña. A ustedes tal vez pueden ver en las orillas de la válvula que están unos huequitos. Esa es una bujía con los asientos picados. Y estos asientos picados son los que hacen que que nuestra válvula, perdón, se dañe. Entonces, ¿qué hace nuestro catalizador de combustible? Lo que hace es eliminar, casi en su totalidad, elimina el hollín del sistema y evita que se produzcan estos huequitos ahí como ustedes ven en los asientos de las válvulas, haciendo que se fugue ahí por ahí la compresión. Entonces, si nuestra combustión es casi completa, lo que estamos haciendo es evitando que se dañen estos elementos, por lo tanto, haciendo que la vida útil sea más larga y no tengamos que hacer el recambio, y por lo tanto nos ahorramos también un buen dinero en el recambio de estos elementos. A la siguiente, por favor. A la siguiente. Creo que ya les explicamos muy bien de esto. Este es un cabezote que, como les había dicho, pues no está tratado con nuestro producto. Eh, estos elementos, cuando están sometidos al hollín, y el hollín ha contaminado el aceite, porque el hollín, a través de los pistones, pues llega hasta el aceite. Por eso es que el aceite se pone negro. Y este hollín mezclado con el aceite pues circula por todas las partes móviles del motor, desgastándolas. Aquí este cabezote tenía mucho desgaste en las partes donde está colocado el árbol de levas, y es por acción de una lubricación que está contaminada. Eso también elimina el catalizador de combustible, elimina ese contaminante que llega hasta el aceite, y el aceite pues se vuelve de mala calidad y ya no hace el trabajo para el que está diseñado. La siguiente, por favor. Bien. Otro elemento por el que pasa la combustión es los inyectores. Aquí en esta diapositiva les he puesto dos inyectores que están con un flujo interrumpido o un flujo que no está adecuado, y dos inyectores que ya están lavados y que tienen el flujo correcto de inyección. Otro elemento que siempre suele estar siendo objeto de mantenimiento preventivo, correctivo también, son los inyectores del vehículo. Estos inyectores por lo general se tapan mucho cuando hay contaminación de hollín,
se pega en las puntas de los inyectores, pues y los tapa, especialmente en los vehículos ahora, los vehículos más modernos que tenemos con sistemas GDI, que los inyectores están directamente puestos en la cámara de combustión. Estos inyectores, los inyectores que están en los sistemas GDI, son muy propensos a taparse con el hollín. Por ejemplo, estos vehículos, los que son de sistemas GDI, que trabajan con una temperatura más alta y una compresión más alta también, pues en estos vehículos para nada es recomendable el uso de gasolinas con bajo octanaje, como la extra en nuestro país. Entonces, cuando estos inyectores, cuando la combustión, perdón, cuando la combustión no es completa y ese resto de contaminante, de gasolina que no se quema, que se convierte en hollín, se pega en los inyectores, pues y los tapa y los daña, haciendo que frecuentemente nosotros estemos limpiando o cambiando los inyectores tapados, porque algunos se tapan de tal manera pues que ya se dañan y toca reemplazarlos. Entonces este es otro elemento que sufre con el hollín. Y si evitamos que en la combustión se produzca hollín con nuestro catalizador de combustible, evitamos que los inyectores se tapen, haciendo que la vida útil sea más larga, haciendo que los mantenimientos preventivos de este elemento sean menores, igual ahorrándonos un buen dinero en el proceso. La siguiente, por favor. Este elemento es un cuerpo de aceleración. Anteriormente los cuerpos de aceleración eran mecánicos. Ahora la mayoría de cuerpos de aceleración en los vehículos modernos pues ya son controlados electrónicamente y comandados electrónicamente. Estos elementos es uno de los elementos más frágiles que hay en el vehículo y uno de los que más frecuentemente se dañan por la contaminación de hollín. Entonces, el mantener limpio y el mantener sin contaminante este elemento que es el cuerpo de aceleración es muy fundamental porque en los vehículos modernos este elemento es uno de los más importantes porque controla todo este elemento, controla la inyección, controla el relentí, controla la potencia, controla la inyección, bueno, hace un montón de cosas este elemento. Ahora, el hollín que se genera en la combustión incompleta se filtra hacia la parte electrónica de este elemento y por lo general lo suele dañar, lo suele quemar, haciendo que tengamos que reemplazar este elemento frecuentemente. Y ahora es muy común en todas las marcas, sean chinos, asiáticos, europeos, coreanos, americanos, en todas las marcas, por la acción del hollín, estos elementos son reemplazados, pero muy frecuentemente. Y obviamente en algunos modelos este elemento no es tan costoso, pero hay en otros modelos, por ejemplo, en los modelos japoneses o europeos, este elemento es súper costoso. Entonces, el reemplazo de este elemento podríamos evitarlo si es que evitamos que se forme hollín en la combustión. Entonces, nuestro catalizador de combustible lo que hace es que al no hacer que se produzca el hollín, este elemento tampoco se contamina y este elemento dura mucho más. A la siguiente diapositiva, por favor. Otro elemento por el que pasa el hollín y por el que pasa la contaminación del hollín, y un elemento que frecuentemente igual lo cambiamos porque se daña, es el sensor de oxígeno. Este sensor de oxígeno es uno de los más importantes que tiene el vehículo porque de él se alimenta, de la información que envía él se alimenta el computador y por ende el computador está regulando la inyección por la información que recibe de este elemento. Ahora, cuando este elemento está dañado o defectuoso, pues el computador recibe una información errónea y no adecuada y por ende no hace un trabajo adecuado, haciéndonos gastar innecesariamente combustible cuando este elemento está dañado. Ahora, la generación de hollín que se mete en los ductos del sensor de oxígeno
lo daña y es un elemento que por lo general estamos reemplazando todo el tiempo por efecto de los daños del hollín. Entonces, al utilizar el catalizador de combustible y al hacer que la combustión sea casi completa, evitamos la formación del hollín y evitamos que este elemento se contamine, haciendo que la vida útil sea más larga y evitando el recambio. Y cuando evitamos el recambio, pues, como les digo y les repito, nos ahorramos un buen dinero porque estos elementos en algunos modelos de vehículos son muy costosos. A la siguiente, por favor. Ya. El último elemento por el que salen ya los gases generados por la combustión, es el convertidor catalítico de gases. Este elemento lo que hace es convertir los gases que son nocivos para nosotros y para el medio ambiente, los convierte en agua y vapor de agua, que es la función específica de este elemento, hacer que los elementos derivados de la combustión se conviertan en algo inofensivo para el ambiente. Ahora, como en todos los casos, la generación de hollín le tapa este elemento y lo daña, haciendo igual que tengamos que hacer un recambio de este elemento. Igual, en casi todos los modelos de vehículos, este es uno de los elementos más costosos de reemplazar. Por tanto, si nosotros cuidamos a este elemento, cuidamos, y el cuidado que lo hacemos es cuando ponemos el catalizador de combustible en nuestro vehículo y evitamos que se forme hollín, y si evitamos que el hollín se forme, evitamos que se tape este elemento, y si evitamos que se tape, vamos a evitar que se dañe, y si no se daña, pues tendrá una vida muy larga, porque si no tiene contaminantes que lo dañen, pues va a tener una vida muy larga, y obviamente evitando el recambio, y si evitamos el recambio, pues nos ahorraremos un muy buen dinero, porque créanme que este elemento es uno de los más costosos que hay en el vehículo. Entonces, todos esos elementos que se han, digamos, que se han salvado de ser reemplazados, es por acción del catalizador de combustible, porque al evitar que se forme el hollín, pues evitamos que los elementos que se contaminan, pues ya no se dañen, y si no se dañan, la vida útil es más larga, los vehículos entran menos al técnico, entran menos a los talleres, y obviamente, pues si entran menos a los talleres, nuestra economía se verá beneficiada porque no habrá que hacer recambios, y nos ahorraremos un muy buen dinero en ese aspecto. Por favor, la siguiente. Bueno, una de las cosas más perjudiciales en un catalizador es que recibe él gases muy nocivos. Estos gases que son muy nocivos van al ambiente y nos contaminan a nosotros y contaminan el medio ambiente porque desprenden gases que son muy nocivos. Ahora, el buen uso y el buen estado del convertidor catalítico de gases es fundamental en los vehículos, ya que de este elemento depende, por ejemplo, que nuestro vehículo pase la revisión vehicular sin problemas, porque cuando este elemento está dañado, los gases nocivos salen sin catalizarse y conforme salen de la combustión, pues salen al ambiente, haciendo que sea un problema pasar la revisión vehicular en todos los municipios del Ecuador ahora. Entonces, cuando utilizamos el catalizador de combustible, hacemos que estos gases nocivos bajen, hacemos que no se genere el hollín, y hacemos que los gases que son contaminantes y que van al ambiente, pues ya no se generen en la cantidad exagerada que suelen generarse por la acción de la gasolina, y el trabajo que hace el convertidor catalítico ya es, digamos, más suave, hacemos que el trabajo sea más suave, y
los gases contaminantes, pues, que salen al ambiente ya no son contaminantes, ya son, por ejemplo, todo se convierte en gas, ¿cómo es? En vapor de agua o dióxido de carbono, que son ya inofensivos. Entonces, el buen mantenimiento de este elemento es fundamental en todo aspecto para nosotros, los dueños de los vehículos. Por favor, al siguiente. Bien, vamos a tocar un tema que es muy importante y voy a explicarles cómo es el trabajo que hace el catalizador de combustible en la gasolina y cómo la modifica de tal manera que se vuelve un combustible de óptima calidad para los motores. Voy a hablarles de lo que es el cascabeleo o pistoneo que sucede en los motores. ¿Qué es un cascabeleo o un pistoneo? El cascabeleo sucede cuando la gasolina que no es de buen octanaje, explota sin haber llegado a su punto máximo, digamos, de compresión. No ha llegado al punto en que la bujía da la orden de encendido y esta gasolina, que es de bajo octanaje, explota por acción de la temperatura y de la compresión. Ahora, ¿qué es el octanaje y para qué sirve en la gasolina? Bien, una gasolina que tiene más octanaje es una gasolina que es más estabilizada. Hay una creencia errónea en la que las personas suelen creer que la gasolina super, por ejemplo, acá en nuestro país, que es la gasolina de más octanaje, que es la gasolina super, le da mucha más potencia al vehículo. Más potencia no le da, porque no le hace más fuerte, pero hay la creencia errónea de que le dicen, pues le puse gasolina extra y el vehículo se puso más fuerte. No es así, la gasolina no está diseñada para que sea más fuerte. La gasolina super está diseñada con más octanaje simplemente para que sea más estable. Y más estable significa que no explote cuando no deba explotar, que solo explote cuando la bujía de la orden de encendido, ¿sí? Que la bujía lance su chispa y por acción de esa chispa la mezcla de aire combustible que está en la cámara de combustión se encienda y explote. Solo en ese caso la gasolina es eficiente y para lograr eso debe ser una gasolina estabilizada con alto octanaje. Ahora, en nuestro país hay la gasolina extra que es de bajo octanaje, que es una gasolina que es inestable. Ahora, la gasolina que es inestable por el bajo octanaje que tiene, esta gasolina tiende a explotar cuando todavía no ha llegado a su punto de trabajo el pistón, o sea, cuando no ha comprimido totalmente la mezcla y la bujía aún no ha dado su orden para que esta mezcla se encienda. O sea, esta gasolina de bajo octanaje explota cuando ella quiere o cuando tiene las condiciones para hacerlo, por ejemplo, calor y presión. Entonces, cuando hay una temperatura elevada y una presión también elevada, esta gasolina explota, pum, solita explota, sin que el pistón haya llegado a su punto de trabajo, haciendo que esa explosión sea inútil. Porque imagínense que el pistón apenas está subiendo, comprimiendo la mezcla de aire y combustible para que la bujía lo encienda, pero aún no ha llegado a su punto máximo para que haga el trabajo, no ha llegado a su punto máximo y esta gasolina explota. Lo que significa que el pistón apenas está subiendo y por la acción de la gasolina que se explotó, esa acción intenta empujarle de nuevo al pistón que apenas está subiendo, intenta de nuevo empujarle. Lo que hace que el pistón se encuentre con una barrera muy difícil al momento de subir. Y ahí es el momento en el que se produce el pistoneo o cascabeleo. Es cuando la gasolina ha explotado en el momento que no debe y el pistón que está subiendo hacia la cámara de combustión
la explosión espontánea intenta bajarlo de nuevo. Entonces el pistón no sabe qué hacer, si subir o bajar. Y en ese momento se produce una vibración en el pistón y hace que se choque con las paredes del cilindro y es lo que nosotros escuchamos, ese tac, 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 que le llamamos el pistoneo o el cascabeleo. Es el pistón golpeándose contra las paredes del cilindro por acción de un combustible que se explotó antes de hora. Y obviamente esa gasolina que explotó antes de hora es una gasolina perdida porque no hizo ningún trabajo. Y por supuesto, esa gasolina que no hizo ningún trabajo, pues es una gasolina desperdiciada. Y ahí estamos botando la gasolina, desperdiciando la gasolina y haciendo que nuestro vehículo se reduzca la potencia, porque como no se aprovechó eso para hacer un trabajo, el vehículo queda sin potencia. Entonces, en ese momento vamos a necesitar más combustible para mover al vehículo. Y si necesitamos más combustible, gastamos innecesariamente el combustible. Ahora, ¿qué hace la gasolina catalizada? La gasolina catalizada hace que el vehículo o que la gasolina se comporte como si tuviese mayor octanaje, haciéndola más resistente al calor y a la compresión. Entonces, la gasolina catalizada no explota por acción del calor y tampoco explota por acción de la presión. Entonces, esta gasolina actúa a una temperatura mucho más baja, haciendo que la cámara de combustión también baje su temperatura. En ese momento, es la magia que hace el catalizador de combustible, es el trabajo que hace en ese momento, haciendo que la gasolina se vuelva tan estable que no va a explotar por sí sola, va a explotar siempre y cuando la bujía le dé su chispa. En el momento que la bujía haga la chispa, solo en ese momento va a explotar la gasolina catalizada. Entonces, una gasolina catalizada no va a ser autodetonación. Por ende, no vamos a perder gasolina por una autodetonación, no vamos a perder gasolina cascabeleo porque el cascabeleo se va a eliminar. Y si se elimina el cascabeleo, nuestra gasolina va a ser aprovechada en su totalidad, haciendo que toda esa gasolina sea bien aprovechada y enviando potencia al vehículo para que se mueva. Ahora, ¿cómo es que el vehículo tiene más potencia con el combustible catalizado, con el puesto la pastilla catalizadora? Pues el combustible, al ser quemado casi en su totalidad, hay más volumen de gas dentro del cilindro. Y si hay más volumen de gas quemado, obviamente la explosión va a ser más aprovechada y ese gas que se expande, ese gas extra que va a explotar, pues va a enviar con mucha más fuerza al pistón hacia abajo, haciéndolo más eficiente y por supuesto haciendo un mejor trabajo pues haciendo el momento de trabajo, haciéndolo mucho más eficiente y más potente. Por eso es que nosotros sentimos que nuestro vehículo es más potente cuando utilizamos gasolina catalizada. Y obviamente un vehículo que tiene más potencia es un vehículo que va a necesitar menos combustible para moverse de un tramo, de un punto A a un punto B. Va a necesitar menos combustible porque se ha vuelto más eficiente. Y entre más eficiente sea el vehículo, va a necesitar menos gasolina. Entonces, es en ese momento en que la gasolina está haciendo y el catalizador está haciendo su trabajo, haciéndole más eficiente al vehículo y ahorrando gasolina en el trayecto que vayamos a recorrer. Entonces, de esa manera es que ahorra gasolina el vehículo con catalizador. Y de esa manera también es que evita que el pistoneo se produzca, evitando daños también, porque cuando hay un pistoneo fuerte, los pistones al golpearse fuerte contra los cilindros suelen romperse. Y pues cuando se rompe un cilindro cuando se rompe un pistón dentro del cilindro, pues eso hay que reparar el motor haciendo un gasto innecesario muy fuerte.
Entonces, todos esos beneficios se tienen al usar una gasolina catalizada con nuestro catalizador de combustible. Ahora, voy a hablar de otro tema que es motivo de muchas preguntas de los clientes, es algo que nos preguntan todo el tiempo, que le confunden a nuestro catalizador con un aditivo. Ahora, un catalizador no tiene nada que ver con un aditivo. Un aditivo es un elemento que está diseñado para elevar el octanaje de la gasolina, ¿ya? Pero este aditivo está hecho de elementos que son muy, muy contaminantes. Uno de los elementos de los que está hecho un aditivo para elevar octanaje es el tetraetilo de plomo, que es un elemento que ya es prohibido en casi la mayoría de países del mundo, es prohibido este elemento porque es muy, muy nocivo, pero en nuestro medio aún lo siguen utilizando. Venden en las gasolineras este aditivo para elevar el octanaje, pero el poco beneficio que se obtiene del aditivo, pues es más el perjuicio que hace dentro del motor, porque este aditivo genera una película que nosotros le llamamos una goma, genera una goma que se pega en los elementos del vehículo como el hollín, pero con la diferencia de que se pega de tal manera que no suele salir con nada. Al menos el hollín es más caballeroso, porque si uno se lo lava con gasolina, con lo que sea, pues se lo limpia. La goma que es pegada producto del aditivo, esa no suele salir con nada. Y todo elemento donde se posa esta goma se daña irremediablemente. Entonces, una eso, y otra que el uso del aditivo pues nos está envenenando primero a nosotros, a los conductores o a los que vamos dentro del vehículo, nos envenena porque somos nosotros los primeros que estamos respirando, digamos, ese gas que ha sido aditivado con este elemento. Y como les repito, pues la gasolina que es aditivada con esto, pues se vuelve tan, tan contaminante que, como les digo, en otros países, pues la prohibieron, pero totalmente la prohibieron. Es más, ya no existen estos aditivos en otros países, porque son demasiado contaminantes. Entonces, al utilizar esto, nos estamos envenenando a nosotros mismos, estamos dañando nuestros motores y estamos envenenando el medio ambiente. ¿Cuál es la diferencia con el catalizador? Es que el catalizador no deja ningún residuo, primeramente, no deja ningún residuo porque se quema totalmente en la cámara de combustión. Y otra que al ambiente no llega nada de residuos del catalizador de combustible, no llega ningún residuo, pues haciendo que no sea nocivo de ninguna manera para el medio ambiente. Entonces, esta es la diferencia entre un aditivo y un catalizador. Que el aditivo, pues, a largo plazo daña nuestros vehículos, nos contamina, nos envenena, y el catalizador, pues, no hace nada de eso. A largo plazo, el catalizador lo que va a hacer es ahorrarnos dinero, ahorrar reparaciones y cuidar el medio ambiente. Eso es la gran diferencia entre los dos elementos, que no tienen nada que ver un aditivo con un catalizador. Hacen un trabajo muy diferente los dos. Eso con respecto a esto. Bueno, creo que eso es lo que habíamos planificado para esta capacitación. Si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos conversado, pues Sí, ingeniero, me hacen la les paso, señor pregunta. Herminio. Este catalizador, al ponerle al vehículo por lo menos unos 15 días, puede pasar la revisión de gases. Claro que sí, como le digo, este catalizador es muy eficiente para reducir gases y para reducir gases contaminantes, y cuando reduce gases contaminantes, pues nos hace mucho más fácil el paso de la revisión vehicular. Hemos
hemos pasado vehículos así sin, que han sido rechazados por gases y le hemos hecho prueba, le hemos puesto el catalizador de combustible, le hemos hecho caminar unos 3 días al vehículo y luego le hemos hecho pasar otra vez la revisión vehicular y sin hacerle nada, solo con poner el catalizador de combustible, los gases contaminantes bajaron de tal manera que pasó sin problemas la revisión vehicular y sin tener que hacer nada. Entonces, por supuesto, para pasar la revisión vehicular nos ayuda increíblemente este producto. Perfecto. ¿Alguna pregunta, por favor? Tecno K15, veo que ha abierto su micrófono. Adelante, por favor. Quería preguntar sobre si las pastillas hay que ponerlas, qué sé yo, seguidos cada vez que se pone la gasolina o antes que se ponga la gasolina, o sea, más o menos que tenga la gasolina en un menor nivel y ahí ponerla o cada vez que se ponga la gasolina o cada día más o menos. Esa es mi duda. Bien, el catalizador de combustible se pone cada vez que uno se pone gasolina al vehículo, tiene que ir, primero se pone la gasolina en el ducto de ingreso de la gasolina y luego la gasolina en filtros. Pero por supuesto, si nosotros ponemos gasolina, tenemos que poner la pastilla catalizadora para que esa gasolina que entra se catalice. Entonces, todo el tiempo tiene que estar gasolina, catalizador. Porque si ponemos la gasolina sin el catalizador, pues no va a tener el efecto, no vamos a tener el ahorro, no vamos a tener los beneficios que tenemos con la gasolina catalizada. Entonces, todo el tiempo, primero es la cantidad de pastilla, como les había comentado, la cantidad de pastilla que sea recomendada para la cantidad de combustible que vayamos a ingresar. Pero eso es todo el tiempo. Ponemos gasolina, ponemos catalizador. Cada vez que ponemos gasolina, ponemos catalizador, porque solo la gasolina catalizada nos va a dar el beneficio que se tiene de una gasolina catalizada. Si usted pone gasolina sin catalizar, pues no va a tener el beneficio nada más. Ah, ya, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Porque quiero proceder a enseñarles a ustedes cuánto nos ahorramos y pueden hacer esa práctica en el país donde ustedes se encuentren, cuánto nos ahorramos. Hoy en día en combustible nos ahorramos, perdón, en dinero utilizando nuestro catalizador de combustible. Por favor, y luego podemos continuar, o escribir alguna pregunta al ingeniero, ¿sí? Nosotros voy a hacer un cálculo y me corrigen, por favor, ingeniero, en el sentido de que, me indican, por favor, si se ve, si yo pongo 20 galones de combustible, aquí en el Ecuador está el combustible, la gasolina extra en 2,46. Voy a multiplicar en los 20 galones 2,46, me sale un total de 49,20. Por favor, me ayudan multiplicando para ver si está bien o no. Muy bien. Todo vehículo, así sea nuevo, recién sacado de casa, no importa si es nuevo, si es de alta gama, media gama, baja gama, no importa el vehículo que sea, va a desperdiciar de un 20 a un 25% de combustible. Lo que nos explicaba el ingeniero, que justamente es el desperdicio que hacemos, que tenemos. Es decir, que si yo pongo 20 galones, ¿cuánto me cuesta? 49,20. El desperdicio no le voy a sacar el 25%, le voy a sacar solo un 20%, es de $9,80. Es decir, que yo pagué 49,20 y si yo a eso le saco el desperdicio, ¿sí? Por favor, si me ayudan, 49,20 menos 9,80, lo que realmente consumo es $39, anoten por favor, con 40 centavos, porque los $9,80 lo desperdicié.
Si eres un cliente, escuchen bien, si eres un cliente de Gobi, utilizando nuestro catalizador, nuestra pastilla te va a costar $6. Al costarte $6, sin embargo, así vas a tener una utilidad de $3.80 en ahorro. Aparte, vamos a tener todos los beneficios en el cuidado de las piezas que nos acabó de indicar el ingeniero. En otras palabras, ¿es conveniente o no utilizar nuestro catalizador? Claro que sí. ¿Qué tal si yo te digo, no un 20%, tu vehículo está desperdiciando un 25%? ¿Por qué desperdicia más ese vehículo? Si es el 25%, está desperdiciando un $12.30. No sé si ven, voy a cambiar de marcador por aquí. Tengo marcador. No tengo. A ver. Si es un 20%, desperdicio $9.80. Si es un 25%, mi vehículo que está desperdiciando en combustible, es decir, que estoy desperdiciando $12.30. Ahora bien, ¿quieres que tú ahorrar más? Conviértete en un socio o forma parte del club de Gobi o conviértete en embajador de la marca y te sale un 90% menos. Es decir, que en vez que tu pastilla te salga en $6, te está saliendo por cerca de $3. En otras palabras, tú tienes el poder de decidir. Si quieres ahorrar más, te invitamos a que te pongas en contacto con la persona que te invitó a este Zoom y que te diga cómo puede hacer para que tenga más ahorro y que te puedas convertirte en embajador de la marca, ¿sí? Porque en esta noche es justamente solamente la capacitación de los beneficios que tú estás teniendo y que estás ahorrando. Es decir, que no te vaya a perjudicar ni te sientas ese precio que está en este momento en nuestro país subiendo, y si es que nos quitan los beneficios que hemos tenido durante muchos años de tener una gasolina subsidiada, pues no te asombres y no te perjudica y no digas, ahora sí, se armó el despelote, como decimos con María Alicia. ¿Por qué? Van a decir ustedes, me está afectando la economía. Recuerda, con nuestro catalizador ayudamos a tu economía, alargamos la vida útil de tu motor y que no te afecte el alza del combustible, que no te afecte a tu vehículo porque estás mejorando esa calidad del combustible con nuestro catalizador, con toda la información que el ingeniero nos acaba de dar en este momento. Entonces, si yo pongo 20 galones, estoy desperdiciando 9.80 si es el 20%, porque sí o sí, guste o no te guste, tu vehículo te va a desperdiciar de un 20 a un 25%. ¿Por qué razón te desperdicia un 25%? ¿Nos puede explicar, ingeniero, cuál es el motivo que un vehículo desperdicie más combustible? Bien, como les había dicho, nuestros combustibles no son de una calidad adecuada para el funcionamiento de los vehículos, y menos en los vehículos modernos, en los vehículos que son ya actuales. El desperdicio de combustible es aún mayor. Nuestra gasolina, desafortunadamente, es consumida dentro de la cámara de combustión solo hasta en un 85%. Un 15% se desperdicia, de todo el tiempo se desperdicia un 15% de combustible, y eso es lo que se hace el hollín y todo lo demás, todos los hidrocarburos que salen, que no son consumidos, salen por el escape. Entonces,
ese porcentaje de combustible que no es quemado es una pérdida para nosotros, es una pérdida muy grande para nosotros. Entonces, todo el tiempo que nosotros ponemos gasolina, y especialmente si utilizamos la gasolina extra, incluso es menos el quemado de la gasolina extra. Entonces, todo el tiempo estamos perdiendo dinero porque nuestro combustible no está siendo quemado totalmente. Ahora, cuando utilizamos un combustible catalizado, ese combustible ya es consumido dentro de la cámara de combustión casi en su totalidad. Quedan muy pocos residuos, menos del 1% queda de residuos que no son quemados. Entonces, al quemarse totalmente la gasolina, pues ya no desperdiciamos y la gasolina nos dura mucho más. Ahora, la gasolina que nos dura mucho más nos hace ahorrar dinero, definitivamente nos hace ahorrar dinero. Ahora, nosotros hemos ya contabilizado, digamos, en un análisis que hemos hecho ya por más de 2 años, que los vehículos, hay modelos de vehículos que el ahorro es hasta del 60%. Imagínense, es una cantidad impresionante. Pero en la mayoría de vehículos lo que hemos visto es que el ahorro es hasta de un 25%. Bueno, esto hablando en dinero, para que ustedes me entiendan, en una tanqueada de 20 galones, lo que hemos visto y hemos comprobado que ahorra son $48. $48 cada vez que utilizamos una pastilla, perdón, un sobre. Cada vez que utilizamos un sobre con 5 pastillas, nos ahorramos $48 en el punto mínimo, en el porcentaje mínimo que hemos analizado. Y de ahí es más, les digo, porque en vehículos hemos contabilizado que se ahorra hasta un 60% en ciertos vehículos. Pero lo que menos se ahorra es el 25%, les digo, y esto son $48 cada vez que utilizamos un sobre de catalizador. Entonces, cuando no utilizamos el catalizador, en realidad estamos perdiendo dinero todo el tiempo, porque el catalizador se paga solito y encima nos hace ganar dinero. Se paga solo y nos hace, porque cada vez que ahorramos es ganancia para nosotros. Y como les comentaba, ahora que los combustibles van a ser más caros, el ahorro va a ser mucho mayor, porque la cantidad va a seguir siendo la misma que de ahorro de combustible, solo que el combustible que es más caro, obviamente entre más ahorremos, más nos va a quedar de beneficio a nosotros. Entonces, el uso de combustible, ahora que se viene el alza de gasolina, el ahorro en el combustible va a ser mucho más significativo todavía. Entonces les invito a todos a probar el producto, a usarlo, porque los beneficios no solo es en el ahorro en el combustible, como les había comentado, el beneficio también es en el ahorro del recambio de piezas, que incluso ahí es más, el ahorro es mucho más significativo que en la gasolina. A largo plazo el ahorro es muy significativo. Entonces proyectémonos hacia allá, proyectémonos a que a largo plazo vamos a tener mucho más dinero en nuestro bolsillo. Eso definitivamente eso es a todo lo que apunta esto, a que vamos a tener todo el tiempo más dinero en el bolsillo del que deberíamos tener sin el catalizador. Bueno, tenemos aquí el señor Andrés Puetate, está levantando la mano, seguramente tiene alguna pregunta y luego vamos a pasar a que nos cuenten algunos compañeros el testimonio que tienen con nuestro catalizador. Adelante, señor Puetate. Al ponerle el catalizador, ¿a qué tiempo de lo que ya se pone la pastilla en el tanque, a qué tiempo el cliente puede notar ya la diferencia de que ya está teniendo esa mayor eficiencia, digamos? Nosotros hemos comprobado ya que a partir de la segunda tanqueada con el catalizador ya se empieza a ver, y no es en todos los casos, porque en muchos casos se nota de inmediato, hasta en la primera puesta se nota. Y yo he comprobado aquí con muchos clientes míos, especialmente con los taxistas, ellos me dicen que inmediatamente al siguiente día de que han puesto, no siquiera han puesto 2 veces la dosis, a la primera dosis ya han sentido los beneficios, pero por lo general, y lo que dice en el manual del producto es que se nota los beneficios desde la segunda dosis, o sea, usted tal vez puso
20 galones con una pastilla y en ese momento no le percibió los beneficios. Y en la siguiente cargada de combustible, otros 20 galones con otra pastilla y empezó usted a sentir los beneficios. Por lo general es lo que dice el manual, pero no es no es una ley, digamos eso, ¿no? Porque hemos visto que incluso en menor tiempo, en la primera puesta del catalizador ya se ve el beneficio. Y me atrevo a pensar que es en la mayoría de casos que es antes de utilizar la segunda dosis que ya se ve el beneficio. Pero si no ha visto el beneficio en la primera dosis, en la segunda dosis de ley ya le siente el beneficio. Gracias. Otra también que usted decía, manifestaba, que habían hecho una prueba para la revisión vehicular, que por los gases no había pasado, pero ya con la pastilla sí logró pasar la revisión vehicular. Esto, este efecto se produjo tal vez, eso no le canse oír, ¿a los cuántos días ya se produjo ese efecto de que hizo esa reducción de gases? Bueno, en el caso específico que le comento, era en un Hyundai Santa Fe que hicimos eso. El señor vino a mi taller con la novedad de que no pasó la revisión vehicular en gases. Entonces, justamente en aquel tiempo todavía estamos en periodo de prueba, todavía estábamos en el análisis del producto. Entonces, para hacer la prueba, le conversé al señor que estamos haciendo pruebas de este elemento y que me dejara hacer las pruebas en su vehículo. Entonces, el señor accedió, le pusimos una dosis de catalizador con la gasolina especificada y le mandamos a rodar durante 3 días. 3 días le mandamos a rodar con el producto puesto. Y después de los 3 días le llevamos a la revisión vehicular sin hacerle nada, ninguna modificación ni nada. Y solo con el hecho de haberle puesto el catalizador de combustible le llevamos de nuevo y el carro pasó el análisis de gases sin problemas. Ese fue el caso específico que le comento, que fue uno de los casos que siempre comento porque fue algo muy inesperado, hasta para mí fue algo muy inesperado y algo muy interesante, que pase la revisión sin que le haya hecho nada y solo con el catalizador. Ujú. Bueno, yo tengo el testimonio en la oficina cuando nos conocieron, cuando llegamos aquí al Ecuador, las personas iban y decían, ¿nos puede vender una pastillita? Porque dudaban y tenían miedo de comprar el sobre o el paquete completo. Entonces, decían, no, es que no he pasado la revisión vehicular y quiero pasar a probar con la pastilla. Entonces yo le decía, no le garantizo si es que la va a pasar porque era de la oficina al sur que le iban a ponerle en ese momento. Sin embargo, estas personas pasó su vehículo y ahora es un cliente que todos los años nos visita para que pase su flotilla de autos. También nuestro producto está siendo utilizado en cabezales, ¿ya? También nuestro producto, tiene esa, que cuando alguien lo consume, saben que dicen, ya mi vehículo no puede estar sin la pastilla. No es que se vuelven adictos, que no saben decir, sino que cada vez que usted le ponga simplemente gasolina, simplemente le está poniendo la misma gasolina. Es por esa razón que él tiene que seguir en cada tanqueada poniéndole, porque nosotros mejoramos es la calidad del combustible que usted le está poniendo, ¿sí? Ahora bien, quiero pues darle paso a testimonios aquí. ¿Quién dice yo que ha utilizado nuestro producto? Pues aquí estoy viendo el señor Carlos Carrión ha utilizado nuestro producto y recomienda nuestro producto y sé que él tiene muy buenos testimonios que hasta video está haciendo. Adelante, mi estimado Carlos. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Gracias, ingeniero, por la información. La verdad que yo estoy muy emocionado con este tema del catalizador. Desde que probé el producto prácticamente ya son 3 meses y cada vez siento que ya mi auto vuela. Ya no solamente anda normal, ahora vuela. Y no lo digo en un sentido, ahora que me tuve la oportunidad de viajar a Loja recién nomás, mi papá me decía, oye, pero no estás yendo muy rápido y era una cuesta. Y antes mi vehículo no desarrollaba ese nivel. Entonces yo le decía a mi papá, es el catalizador que estamos utilizando. Yo pienso, digo, porque se sentía una maravilla. Bueno, yo comencé utilizando el producto en una moto.
Ahí fue donde yo me enamoré prácticamente de este producto, porque mi moto era una moto chinita, una Daytona 250, pero cascabeleaba demasiado y cada vez que salía a hacer alguna vuelta, alguna ruta, siempre mi traje, mi ropa olía muchísimo a humo y humeaba bastante y siendo a gasolina, pero bueno, decía como es chinita, entonces me conformaba. Pero cuando me presentaron el producto, yo lo utilicé primeramente ahí y sin mentirles le puse la mitad de una tableta, desconociendo todas las funciones que podía llevar. Entonces, el primer paso fue que el cascabeleo fuerte que tenía, porque vibraba al acelerar la moto, se fue, se eliminó. Y lo consiguiente, a través de que lo iba utilizando, el humo, esa opacidad comenzó a dejar, ya mi ropa ya no olía aún. Dije, entonces, ¿qué es lo que tiene esto? Comencé a indagar un poco y de ahí vuelta lo comencé ya a utilizar en los vehículos. Y prácticamente hoy por hoy puedo decir que la última vez que estuve en Quito me ahorré $20. Mi líder le cuento que me ahorré $20 en ese viaje que normalmente utilizaba. 90, utilicé $70, entonces fue para mí algo realmente impresionante. Lo estoy recomendando, lo estoy promoviendo aquí en toda esta zona de Cuenca para todo el Ecuador. Y bueno, estoy muy, muy agradecido por haberme presentado este proyecto único. Mi hermano, por cierto, también pasó en un Chevrolet Suite para las personas que estaban preguntando si pasa la revisión técnica vehicular. Realmente es garantizado al 200%. Mi hermano no pasaba ese vehículo cada año, tenía que hacerle un chequeo en el carburador, tenía que hacerle un ABC, no sé qué, no sé cuánto, moverle por aquí, por allá, y gastaba dinero en eso. Utilizando un mes exacto, un cuarto de pastilla, porque no entra más en ese vehículo que $14 de gasolina, un mes exacto, él pasó la revisión sin ningún problema. Fue un testimonio grande en la familia. Para los que no creían, ahora pues lo utilizan con toda tranquilidad. Eso sería mi líder, mi testimonio. Les comparto a todos los que están acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya saben que nuestro catalizador de ley tú tienes que recorrer más kilómetros por galón. Si no estás recorriendo más kilómetros por galón, no es problema del catalizador, sino de tu auto, porque nuestro catalizador te dice, hey, visítale al taller, porque aquí no es problema del catalizador, sino quizás problemas de tu auto, y si vas a visitarle con tiempo, puedes evitar muchos daños en tu auto, y esos daños es economía para tu hogar. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, muchas gracias Muy a todos, muchas amable. gracias por estar en esta capacitación. Muchas gracias, señor Herminia. Y bueno, nos estaremos viendo pues cuando me requieran, estaremos a las órdenes. Mi contacto, si ustedes tienen donde anotar, es el 0999-591189. Es el 0999-591189. Y pues cualquier pregunta, cualquier duda que tengan sobre el uso del catalizador, estoy a las órdenes a cualquier hora del día. Estoy poniéndole Estaría gustoso de atenderles y de despejar cualquier duda que ustedes tengan. ya, el número 0999-591189, ingeniero Vinicio Velasco. ¿Está correcto? Correcto, señor Herminia. Muchas gracias, señor Herminia. Muchas gracias a todos por su atención y bueno, me despido. Muchísimas gracias, muy amables Gracias, a todos. ingeniero. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.